Hola, mi nombre es Esmeralda Licona y el día de hoy les voy a presentar el tema de fobias. Para empezar, tenemos que definir qué son las fobias. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, las fobias son consideradas un tipo de trastorno de ansiedad que corresponde a un miedo fuerte e irracional que puede ser hacia un objeto, como lo puede ser una aguja, un animal como una araña, pájaros, un león, una actividad como conducir o hacer algún deporte extremo o ante determinada situación, como lo sería estar en alturas o enfrentarse a la socialización. Bueno, los síntomas se presentan en el momento en que la persona es expuesta ante este estímulo fóbico y estos pueden ser cosas como el miedo, como una taquicardia, es decir, que el corazón empieza a latir muy rápido, la falta de aire, que hay complicaciones para respirar, el mareo o náusea, escalofríos, sudoración, temblor, ese deseo, la necesidad de huir y dolores en el pecho. Bueno, en cuanto a los antecedentes históricos, estos están muy relacionados con la ansiedad debido a que se encuentra dentro de los trastornos de ansiedad. Hipócrates en el 460 antes de Cristo y hasta el 370 antes de Cristo nos hablaba de la fobia de Nicanor. La fobia de Nicanor es una historia que fue contada en uno de sus libros, llamado Corpus Hipocrático. Habla de que Nicanor era una persona que al acudir a fiestas nocturnas y escuchar al flautista, tocar, se llenaba de lo que él describía como terror y casi no podía soportarlo. Lo curioso en este caso es que esto solo se llevaba a cabo durante la noche, ya que si las escuchaba por la mañana, eso no le producía ningún tipo de terror. Eh, Se habla de que es uno de los primeros casos, o el primero de fobia que se conoce, debido a que esos síntomas, según Hipócrates, persistieron durante un largo periodo de tiempo. Bueno, después, nos encontramos con Séneca, del 4 antes de Cristo al 65 después de Cristo. Él escribe un libro que trata sobre cómo librarse de la ansiedad. Claramente en ese entonces no se utilizaba la palabra ansiedad, pero él representaba en este libro lo que se conocería como el miedo a la muerte y nos hablaba de que, este miedo a la muerte nos impide disfrutar la vida y que Eh, él hace como un tipo de invitación a dedicarse al presente en lugar de al pasado o al futuro. Es decir, no preocuparse antes de tiempo por las situaciones. Después, Morel, en el 1866, recoge en un cuadro los estados reconocibles de trastornos de ansiedad que se tienen hoy en día. En este cuadro recoge cosas como las crisis de pánico y las fobias. Em, Igual que las obsesiones y el trastorno de ansiedad generalizada. Después aparece Westphal, que reconoce clínicamente lo que hoy conocemos como agorafobia. Esto lo hace definiendo como síntoma central ese miedo irracional que aparece cuando el sujeto se encuentra en un espacio abierto. Eh, Cabe destacar que de este concepto de agorafobia empiezan a surgir más conceptos de diversos tipos de fobia. Es decir, permitió como que eh, fue la pauta para conocer nuevos tipos de fobia y que estos tuvieran un concepto como tal ya establecido. Freud en 1895 publica en París un trabajo que está consagrado a las fobias y las obsesiones. Hay que recordar que Freud tuvo como mucha relevancia en el estudio de las neurosis. Él abrió el camino para que este tipo de trastornos tomaran importancia y sus aportaciones apoyaron mucho para la clasificación y la descripción de las conocidas como neurosis de angustia, fóbica u obsesivas. Eh, Después aparece la Asociación de Psiquiatría Americana o APA,
que en 1952 publica el conocido DSM-1, que presenta los trastornos psiconeuróticos. En ese entonces el APA estaba muy apegado a lo que sería el psicoanálisis. En 1968 aparece el DSM-2, igual publicado por el APA, y aquí se logra diferenciar la neurosis de ansiedad de la neurosis fóbica. Esto se logra porque la neurosis de ansiedad, al contrario de la fóbica, se puede producir en cualquier circunstancia y no está limitada a objetos específicos como tal. Después, en 1980, el APA publica el DSM-3. En este se deja de lado ya esta perspectiva psicoanalista y se toma la de la psiquiatría biológica. Ah, Esto genera una revolución conceptual, el despegue del psicoanálisis y desaparece como tal el capítulo de la neurosis y se sustituye por lo que hoy conocemos como trastornos de ansiedad. De 1980 hasta la actualidad ya no ha habido como cambios significativos en los trastornos de ansiedad, pero la investigación continúa. Esto se debe a que los trastornos ya suelen estructurarse por categorías, basándose en sus síntomas y en los factores que los generan. Bueno, algunas de las causas de las fobias pueden ser las siguientes, como son las experiencias traumáticas o negativas, por ejemplo, accidentes, asaltos o situaciones que hayan generado dolor a la persona. Está la genética y el medio ambiente. Dentro de esta puede haber una relación entre fobia de padres e hijos, porque puede ser influida por la genética o como una conducta aprendida, es decir, si el niño ve que los padres o el padre, la madre le tiene miedo a una situación en específica y reacciona de una manera pues extraña o con mucho miedo, él puede crear esa fobia también. También otra causa puede ser la función cerebral, y esto se refiere a que los cambios en la función cerebral pueden hacer que la persona sea más vulnerable para la adquisición de una fobia. Bueno, para el diagnóstico, según el DSM-5, para fobia específica, primero la define como un miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, como lo puede ser el volar, las alturas, los animales, inyecciones o ver sangre. El objeto o situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata, es decir, en cuanto se presenta el estímulo, se presenta ese miedo. El objeto o situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa, es decir, se hace todo lo posible para no enfrentarse a ese estímulo. Incluso se planean rutinas que, que ayuden al sujeto a evitar ese estímulo. Esto lo podría hacer, por ejemplo, subirse a un ascensor, preferirían tomar las escaleras. También está el miedo o la ansiedad, que es desproporcionada al peligro real, como lo decíamos, que estas situaciones pueden no representar en realidad ese peligro, pero la persona las exagera. El miedo a ansiedad o la evitación es persistente y, esto es muy importante, tiene que tener una duración de 6 o más meses. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Es decir, le causa complicaciones, por ejemplo, con sus amigos, en la escuela, en lo familiar, en el trabajo, le evita hacer quizás algunas actividades que otros compañeros sí pueden hacer, etcétera. Y por último, esta alteración nos explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como podría ser un trastorno de ansiedad o los ataques de pánico, entre otros. Bueno, el DSM-5 también nos invita a realizar, por así decirlo, las especificaciones de qué tipo de fobia es la que se presenta. Nos maneja el tipo animal, que puede ser arañas, insectos, perros, entre otros.
El entorno natural, el cual puede ser a las alturas, a tormentas, al agua. Estamos en tipo sangre, inyecciones y herida. En este puede ser miedo a las agujas, a operaciones, a ver heridas abiertas, a ver sangre, como bien lo dice. También tenemos el tipo situacional. Este se da, por ejemplo, como habíamos hablado, en ascensores, cuando se tienen que subir aviones, cuando tienen que estar en algún espacio cerrado, entre otros. Y también se especifica otro tipo que se refiere como a esta evitación de los lugares o a cosas que le producen terror. Y, em, por ejemplo, en exposición a enfermedades, por ejemplo, ir a un hospital, se les complicaría mucho, a los sonidos intensos, a personas disfrazadas, entre otros. Bueno, algunas de las complicaciones que las fobias pueden traer al sujeto, entre estas se encuentran lo que es el aislamiento social, es decir, este se genera por la evitación de estos lugares y cosas que le producen temor. Y le puede ocasionar problemas, como habíamos comentado, en aspectos sociales, académicos o profesionales. Después tenemos los trastornos del estado de ánimo. En este, cabe destacar que el sujeto, por tener una fobia, se vuelve más vulnerable a otros trastornos, como lo sería la depresión o la ansiedad generalizada, incluso algunos trastornos o la famosa fobia social, más bien. Bueno, también es propenso al abuso de sustancias para tratar de erradicar o de contrarrestar el estrés que le genera tener esta fobia, este miedo. Y en casos más graves, podríamos llegar hasta el suicidio. Esto con la finalidad de acabar con el sufrimiento. Bueno, en cuanto a la adherencia al tratamiento, hay que recordar que esta se hace con la finalidad de cumplir o de alcanzar el objetivo deseado. Y para esto es importante que el paciente sepa que debe de seguir el tratamiento al pie de la letra. Para esto se le debe de dar a conocer tanto los beneficios que este tratamiento traerá, como las consecuencias que el no cumplirlo le puede ocasionar. Hay que recordar que a final de cuentas el tratamiento está enfocado en la mejora de su calidad de vida. Así que el que él coopere nos genera que el tiempo de tratamiento sea el adecuado, incluso que sea menor al esperado, y que este tratamiento pueda ser ajustado a sus necesidades particulares. Eso nos genera la certeza de que, se puede lograr el objetivo efectivamente. Bueno, algunos factores de riesgo para tener fobias son, por ejemplo, la edad. Hay que recordar que las fobias suelen aparecer en la infancia y en la adolescencia, aunque también pueden aparecer en otras etapas de la vida. Por ejemplo, parientes que tengan ya algún tipo de fobia, como lo hemos comentado en el caso de los padres, el niño las puede aprender o ya pueden venir por genética. Tenemos también el temperamento, que si tu temperamento es como muy sensible, tienes mayores riesgos para contraer una fobia. Una experiencia negativa, como le hemos dicho, un accidente o algún evento que representara algo negativo para él. Mm, o, por ejemplo, quedar atrapado en algún ascensor o ser atacado por algún animal, pueden ser como factores de riesgo. También, el saber acerca de experiencias negativas de otras personas, por ejemplo, cuando hay un desastre natural o cuando hay algún accidente aéreo, puede provocar que la persona desarrolle una fobia hacia esas cosas. Bueno, sobre la prevalencia y los costos aproximados, de acuerdo con la Secretaría de Salud en 2015, a nivel mundial el 8% de las personas presentaban algún tipo de fobia y alrededor del 13% las presentarían en algún momento de sus vidas. En México, en ese entonces la padecían un promedio un 4% de los habitantes de entre 18 y 65 años.
Sin embargo, de acuerdo con Guisar, que es una académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, se realizó una actualización, eh, bueno, la realizó el Instituto Nacional de Psiquiatría en el año 2019 y para ese entonces entre el 7% y 12% de la población en general las padecía. Sobre los costos aproximados no se encontró información y no pude investigar si el sistema de salud de mexicano cubría este tipo de trastornos. Bueno, por último, vamos a hablar sobre las intervenciones cognitivo-conductuales que se suelen hacer para el tratamiento de las fobias. La primera de estas es la desensibilización sistemática, es de Wolfe. Esta fue creada en los años 50 y está basada en el condicionamiento clásico y en la relajación muscular de Jacobson. Esta consiste en 3 pasos. Lo primero sería un entrenamiento, de la relajación progresiva, o de Jacobson, o enseñar alguna, eh, tipo de respuesta incompatible de la ansiedad, como lo sería la meditación o los estados emocionales positivos. Una vez que la persona ya domina alguna de estas técnicas, se procede a realizar el paso número 2, que sería jerarquizar sus miedos. Es decir, la persona nos va a explicar ante qué situaciones suele presentar miedos y las va a jerarquizar desde la que más miedo le provoca a la que menos miedo le provoca. Después de que tenemos esta jerarquía hecha, se genera lo que son unas presentaciones imaginarias, perdón, del estímulo fóbico, empezando por el que menos miedo le genera, mientras se encuentra en la relajación. Estas presentaciones imaginarias se pueden realizar, por ejemplo, con fotos. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle que se relaje con la técnica que ya aprendió y luego presentarle la primera foto. Entonces, ahí se va a generar una desensibilización y se va a generar una asociación que va a presentar lo que sería su fobia con lo que sería algo que lo relaja en lugar de algo que le genera miedo. Esto se va a ir presentando con todas las imágenes, de acuerdo se vaya necesitando, se va a ir subiendo de nivel hasta llegar a la que más fobia le genera. Otra forma de hacerlo también es, aparte de presentarle las imágenes, hacerlo en vivo. Por ejemplo, en las personas que tienen miedo a subirse a los elevadores, después de hacer el proceso de las imágenes, se podría hacer junto con el psicólogo, en este caso, acompañar a la persona a que primero vea el elevador desde afuera, y se relaje. Después que presione el botón para pedirlo, se vuelva a relajar. El siguiente paso ya sería entrar al elevador, okey, salirse. Después sería entrar al elevador y solicitar un piso, okey, salirse. Y después, por ejemplo, ya se podría lograr que él solo pidiera el elevador, entrara, saliera y así perdiera el miedo al elevador como tal. Otra técnica que se tiene es la reestructuración cognitiva de Beck. Para esta se trata primero de detectar aquellos pensamientos automáticos que producen este malestar emocional. Esto se hace con la finalidad de que la persona entienda que estos pensamientos no son hechos reales, sino que son mentales y pueden no estar tan apegados a la realidad como él pensaba inconscientemente. Después de descubrir estos pensamientos, llega la hora de desafiarlos, es decir, de enfrentarse a ellos. Para esto se tienen que evaluar críticamente y se tiene que buscar, para ellos, como una forma, como una especie de alternativas que sean más realistas y apegados a la realidad, pues sí, apegados a la realidad y que sean adaptativas, o sea, que le permitan desempeñarse normalmente en sus actividades cotidianas. Todo esto se hace por medio de evidencias. Para esto, la pregunta clave, eh, se podría decir que es, ¿qué evidencias tiene usted para decir que lo que piensa es correcto? Y a partir de aquí ya se tiene que determinar si sí es correcto o no es correcto su forma de pensar e irla encaminando hacia un pensamiento más adaptativo.
También tenemos la psicoeducación, como ya se ha comentado, algunos compañeros anteriormente en sus exposiciones. Busca educar al paciente y a veces a su familia sobre el trastorno psicológico que la persona sufre. Trata temas como su naturaleza, su etiología, el curso, las consecuencias eventuales que este trastorno le puede traer, los síntomas, los tratamientos que existen, entre otras cosas. Y también que la técnica de la relajación progresiva, ya se había comentado un poquito en desensibilización sistemática, porque se complementan, por así decirlo. Este es de Jacobson y consiste en enfocar, por así decir, enfocarse en un grupo muscular particular. Por ejemplo, enfocarse en las manos y se tiene que inspirar y contraer ese grupo de músculos durante unos segundos y que la persona sienta lo que esta tensión le provoca. Después de esos segundos, se le pide que ahora se relaje y que sienta la diferencia entre una y otra. Otra vez se le vuelve a pedir que tense los músculos, ahora más fuerte y durante un periodo de tiempo un poco más largo, y otra vez que lo suelte. Y, eh, así se van relajando progresivamente cada uno de los grupos musculares, hasta que esta relajación se experimenta en todo el cuerpo. Algunos de estos grupos que se trabajan son, como ya lo hemos dicho, las manos, los antebrazos, los bíceps, los hombros, la frente, la mandíbula, la garganta, los labios, el cuello, perdón, la nuca, la espalda, el pecho, el abdomen, las piernas, etcétera. Es decir, se trabaja todo el cuerpo, pero se va adquiriendo poco a poco esta técnica y va por grupos musculares. Y bueno, aquí presento algunas de las referencias que se utilizaron para realizar este trabajo. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado y bueno, si tienen alguna duda, igual en el WhatsApp del grupo, con mucho gusto, si se las puedo responder, ahí voy a estar. Gracias por la atención y hasta luego.